desde ayer. Hola, buenas tardes para los que ya van llegando. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Hola, Sergio, buenas tardes. Hola, Jenny, Edilberto, buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Tengo que darles varias informaciones hoy, pero entonces vamos a esperar a que se conecten pues la mayoría. Y pues igual recordarles que las dudas que vayan teniendo con las hojas de ruta, ¿vale? Podemos hacerlas en este momento antes de iniciar la explicación. Sí, chicos, para todos. La hoja de ruta pueden hacerla a mano, en computador, como les quede más fácil. El punto es que tienen que subirla en formato PDF, entonces pueden hacerlo en su cuaderno, tomarlo, escanearla y subirla en archivo PDF. Recuerden que se sube solo un archivo, entonces para que no vayan a tener problemas, de pronto se les sube incompleto o algo así. Y para los que no saben cómo subirla, el lunes tenemos tutoría, entonces pues para que se conecten y allí les explico cómo descargarlo. Hay 17. Bueno. Em, ¿Cómo estás, Valen? ¿Si me escuchas bien? ¿Sí, todo bien? ¿Sí se ve la Sí, imagen bien? Listo. Bueno, todo bien. todo bien, todo bien. Bueno, entonces, eh, hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Sergio, el profe de matemáticas del ciclo 3.
y el tema para el día, para la sesión de hoy es notación de números racionales y promedio ponderado. Entonces, antes que nada, como lo dijo Valentina, pues tenemos un espacio aquí en la clase para resolver dudas sobre la hoja de ruta. Entonces, pero entonces tengo una duda, ¿Valen cuántas personas estarán conectadas en este momento? Hay 19 con nosotros, entonces hay 17. Ok, bueno, entonces voy a decirlo ahora, no mentiras, vamos a hacer un repaso, vamos a ver los ejemplos de la sesión pasada que nos quedaron pendientes, lo vamos a hacer rápidamente. Me refiero a la media aritmética y a sí, a la media aritmética, a los ejemplos de media aritmética. Entonces, pues, mientras supongo que son más estudiantes, ¿cierto? Sí, somos casi 40. Bueno, entonces vamos a colocar unos ejemplos de media aritmética rápidamente. Eh, por ahí veo a Jenny Paola. Porfa, pues si te animas a participar, sería interesante. Para esto hacemos el tema de pues, colocar los ejemplos. Eh, pues espero te animes, ¿no? Tampoco es una obligación, pero pues es el objetivo de nosotros, ¿no? Que se animen y pues que demuestren que saben del tema. Entonces, vamos a ir de una vez con esto. Entonces, ok, Ah, mira, me preguntan, no entendí el punto de la hoja de ruta del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. listo. Entonces, dame un momento. Bueno, también veo ahí a Gilberto, ¿cómo estás? A Carol Torres, ¿cómo están? Paula Alejandra y Lady. Bueno, espero que todos ellos participen. Espero que participen porque son los que veo ahí en la pantalla. Entonces, eh, vamos primero con los ejemplos mientras llegan las otras personas. ¿Saben? Entonces, Ok, listo. Creo que ya pueden ver. Entonces, sí. tenemos lo siguiente. Mm, tenemos estos ejemplos. Entonces, el número de horas, el número de horas que dedican los 24 alumnos de una clase, los 24 alumnos de una clase a realizar un trabajo de investigación de geometría. Entonces, el número de horas que dedican los 24 alumnos de una clase a realizar un trabajo de investigación de geometría. Entonces aquí los tenemos ordenados, no mentiras, no están ordenados. Por ahí veo un 13 y un 14 que no están donde tienen que estar. Pero bueno, como vamos a hacer la media aritmética. Bien. Entonces, rápidamente, el que se anime entre Jenny, Gilberto, Carol, sí, los que vi ahí, Lady por ahí, yo me acuerdo. Entonces, 2 minuticos, si quieren, o sea, nomás con que levanten la mano y nosotros aquí vamos haciendo el procedimiento. Eh, calculadora en mano, entonces, no sé, unos 2 minuticos para que miren este ejemplo. Los dos ejemplos, ¿sí? También tenemos que las notas de matemáticas de los 26 alumnos de una clase son, y ahí están. Entonces, eh, para pues estos dos ejemplos sencillitos, para terminar de como finalizar este tema de la media aritmética. Entonces, no sé, alguien que se anime así, como, Levante la mano y... sí, que levante la mano. ¿Edilberto? ¿Sí se anima? Nos hace que tal vez no tanto. Sí, o es solo, o que nos expliquen el procedimiento, o sea, que nos digan y yo soy las manos que van moviendo los resultados. Entonces, no sé quién se quiere animar, si no le va a tocar a Valentina demostrar, sacar la carta, sacar el pecho ahí por todos los estudiantes. Bueno, entonces, Pues mientras tanto voy explicando lo que voy entendiendo. Hay 24, entonces hay 24 datos. Lo que tenemos que hacer es
un estudiante 5, el segundo 5, ¿sí? Eso es lo que entiendo. Sí, sí, entonces pues son, Entonces, dime. entonces, pues para, o sea, tenemos que ordenarlos, tenemos que, obviamente, la calculadora del Excel sacar la media y ordenándolos, ya yo creo que sabemos la moda y la mediana. Pues sí, pues en este caso es solo la media aritmética, entonces como Ah, tal ok, no habría necesidad de ordenarlo, pero bien, listo. entonces, bueno, entonces el procedimiento es el siguiente, entonces es sumar básicamente la cantidad, ok, por aquí alguien nos está hablando, eh, ok, Mauricio nos dice que estamos viendo, entonces, estamos aquí haciendo dos ejemplitos rápidos de media aritmética y pues ahora después vamos a realizar, a resolver unas dudas de la hoja de ruta y entramos con nuestro tema del día de hoy, que es notación de números racionales y promedio ponderado. Entonces, bueno, el primer ejemplo dice así. Entonces, son el número de horas que dedican unos alumnos en un trabajo de investigación de geometría. Entonces, ok, Jenny Paula dice que sí puede decir algo. muy bien. Dale, Jenny, activa tu ¿Enciende micrófono. el micrófono? Ya, Buenas tardes, pues buenas tardes. de Buenas pena, tardes. pero pues voy a hacer a ver si se puede. Esos, por lo menos, los números de encima, todos se suman, ¿sí? Sí. Para lo último que den un resultado de la nota o No, más o menos si yo entiendo. lo que pasa es que el enunciado nos dice que es el número de horas que dedican unos alumnos a realizar un trabajo de investigación de geometría. Entonces, lo que yo, digamos, abstraigo del problema es que, digamos, el primer estudiante le dedica 5 horas al trabajo, el siguiente le dedica 5, y así. Y hay una persona muy juiciosa que le dedica 23 horas al trabajo de investigación de geometría. Entonces, simplemente, es decir, en promedio estos estudiantes, ¿cuánto están dedicando a su, a El su trabajo. trabajo? Exacto. Entonces, eh, Lo que ok, se hace primero es sí sumarlos y los divides en la cantidad exacto, de datos que tengas. exacto. Entonces, Eso es como, eso es como decir, bueno, se suman primero, ¿sí? Después se sacan cuántos 5 hay, cuántos 10 y así. O, para la media aritmética no es necesario, porque recuerda que la media aritmética simplemente es la sumatoria de todos los datos y lo divides entre la cantidad de datos que tienes. Lo Entonces, que estás diciendo es para sacar la moda, o sea, el eh, dato que más se repite. Pero en este ejercicio no lo están pidiendo. exacto. O ok. sea, si solo estamos haciendo la media aritmética, lo que hay que hacer es 5 más 5 más 10 más 10 más 11 más 12 más 12 más 12 más 3. Sí, así hasta más 23. Ese número que te dé la sumatoria lo divides entre la cantidad de datos que sumaste. Entonces, si te dicen que son 24 alumnos, pues tú lo vas a dividir entre 24. Y ya. Y Entonces, las notas de matemáticas de 26 alumnos es igual lo del ejemplo de enzimas. exacto, O Exacto. Es igual, solo que cómo es ahí. arriba son tiempos y abajo son notas. Es lo mismo. exacto, exacto. Entonces es Mm, como para que vean que las distintas aplicaciones que tiene la media aritmética. Uno puede sacar un valor del número de horas que dedican unos estudiantes o las notas que hay o como yo les explicaba, pues no sé, el promedio de lo que a ustedes se les ocurra. Eso tiene muchas aplicaciones. Entonces, bueno, Profe, yo tengo una preguntita sobre la hoja de ruta. En el cuarto, pues hay una que no pude resolver, que es la 6, que es raíz cuadrada de 4 y sacarle raíz cuadrada de 5. No la puedo, no sé cómo sacar esa raíz cuadrada de eso. listo. Entonces, vamos a resolver primero esto y ya te resuelvo esa duda de la hoja de ruta. Entonces, Aquí ya me dijeron la media del ejercicio.
Upa, bien. ¿Quién? Juanita Gutiérrez dice que es 14. Bueno, muy bien, Juanita. Entonces, supongo que, pues, alguien más que me confirme que es la sumatoria de estos datos y dividirlos entre 24. Entonces, eh, vamos a hacer rápidamente esta sumatoria. Chicos, mientras... Uy, y ya sacó también la del segundo ejercicio. Ah, es que está volando. Juanita. Pero, pero sería chévere que nos dijera Sí, también. Juanita, ¿por qué no prendes el micrófono y nos explicas? ¿Allá cuánto le dio el primero? El primero le dio 14 y a Gabriela Estrada también le da 14. A mí me dio 13,29. Bueno, eso está Ay, muy qué... bien. Eso está muy bien. Tal vez a mí se me pasó un numerito, porque lo hice de rapidez. Pero bueno, entonces, sí, básicamente, pues lo que uno tiene es lo siguiente. La media aritmética se representa con este símbolo, ¿sí? Una X Eh, con una rayita arriba. exacto. Donde tenemos que aquí vamos a tener la sumatoria. Esto significa sumatoria, esto es una letra griega, se llama sigma, no me acuerdo, no me acuerdo del griego. Bueno, entonces tenemos la sumatoria de los datos, de los i datos que tengamos, ¿sí? O de los n datos que tengamos. Si hay 24 datos, pues sumamos los 24 y los dividimos entre el total de datos que hay. Entonces, para este ejemplo, aquí uno suma todas las notas de los 24 estudiantes, 5 más 5, ¿sí? Más bla, 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 más el último que era 23. Y entonces eso, pues a mí me dio, a ver, a mí me dio, bueno, me dio 319, creo. No sé si sumé mal, también me puede pasar, ¿no? Entonces, y después lo dividimos entre la cantidad de datos. Entonces aquí lo dividimos entre 24. Entonces es dividir este dato entre este dato. Y pues si son, a mí me dio 13,29, pero los demás me dicen que es 14. Entonces, pues, en este caso, como son bastantes datos, uno también puede cometer errores ahí haciendo los cálculos. Listo. Entonces, y ahora para el otro ejemplo, ¿era cuál? De las notas. Ok. Y Entonces, le daba... A Juanita le dio 4.8. ok, entonces a Juanita le dio 4,8. Entonces se aplica el mismo principio. Suman los 26 datos y lo dividen entre 26, entre el número 26. Ahora, hay que analizar que cuánto les dio 8. 4,8. Bueno, hay que analizar que, pues, bueno, en el primer ejercicio nos dio 14, pero tengan en cuenta que hay gente que está muy por debajo del promedio, que son los datos del 5, y hay gente que está muy por encima, que son los datos que, por ejemplo, el 23. 23, ¿sí? Entonces, eh, hay varias formas de representar los datos. ¿Para qué? Para que uno vea así por encima cuál es la distribución de estos datos y uno los va corriendo, los va sacando del análisis porque esos pueden ser datos atípicos, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa? Que esa media aritmética no nos estaría representando la población, la muestra. Lo mismo pasa en las notas de matemáticas. Por aquí hay un muchacho que sacó 2 y por aquí hay gente que sacó 8. Entonces, pues, Al del y 8 se la baja y al del 2 se la exacto, sube. al del 2 se la sube bastante. Lo que sí se ve, pues así a ojo, así por encimita, se ven bastantes 4 y bastantes 5. Entonces, espero que, pues, yo sabía que con estos ejemplos también iban a surgir dudas. Eso está muy bien, Jenny, que nos hayas dicho, bueno, pero aquí qué tenía que hacer, ta, ta, ta. Entonces, eso está muy bien.
que hayas participado, porque pues eso le puede pasar a muchos otros, ¿no? Pero pues está bien que te arriesgues. Listo. Entonces, ahora sí, voy a abrir un momento aquí la hoja de ruta. Eh, hoja de ruta. Entonces, Pues si quieres iniciamos por orden. Entonces, primero me preguntan que el segundo punto de hacer la operación de fraccionarios lo tenemos que simplificar. ya te digo, ya te digo. Ahí están viendo ahora es toda mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, Listo. Bueno, algo me estaba molestando ahí. Bueno, entonces, ¿cuál punto? ¿El segundo? sí. Entonces, ¿qué pasa con el segundo punto? Ya pregunta que si lo tienen que simplificar. Eh, pues generalmente en los ejercicios de fracciones, sí, sí, también sería ideal que lo simplificaran porque así también se practica al mismo tiempo la simplificación, los criterios de divisibilidad. Entonces, pues si uno realiza, por ejemplo, ese es 14 tercios dividido entre 5 medios, creo que es ese primer punto, y eso da así por encimita 28 quinceavos. Entonces ustedes empiezan. Sí, muy Ah, bien, Jenny, te quedó bien. Entonces, así empiezan por encimita. Ese se puede dividir entre 2, entre 3. Entonces recuerden que bueno, ese es un tema que vamos a ver ahorita. Entonces, eh, pero sí, la idea es simplificar. Entonces, ahora Jenny levantó otra vez la mano. Ahora sí vas. Entonces, espera un momentico. Entonces, ahí resolvimos del segundo punto esa duda. Entonces, sí hay que simplificar. Siguiente duda. sí, ahí va la de Jenny, Pues la de que Ah, no ok. pudo con la... Listo. yo hice esa, la de 14, la de que estaba mencionando el profe. Yo lo multipliqué 14 por 2 dan 28 y 5 por 3 dan 15. Y lo lo dividí 28 entre 15 me da 1.866. Pues realizar la división, sí, también es válido. Principalmente, ¿qué es lo que yo quiero en ese ejercicio? Que apliquen como lo que se vio en la clase para realizar las operaciones. Entonces, muy seguramente, no sé, tal vez tú, Jenny, habrás hecho la orejita y pues habrás obtenido el dato. Bien, eso está bien. Pues lo segundo que yo querría es saber si se puede simplificar. Si se puede, sí, si no, pues bien, no pasa nada. Si hace la división a mano, también estaría bien para ver cómo sería este número en decimal. Entonces, pues bien, ahí estamos bien. Entonces, ahora seguía tu otra duda. ¿Cuál era la otra duda que tenías? la Era de- la cuarta, pero el número C, Ok, la C. ok, listo. Ahí, Entonces, dime. no, pues le iba a explicar que ahí primero tiene que utilizar las propiedades que se explicaron de la radicación. Y Exacto. siempre debes hacer eso con cualquier ejercicio, porque de pronto con las propiedades te puede quedar un poquito más fácil de desarrollar. Exacto, o sea, Entonces, hay una propiedad, ¿puedo explicar? sí, 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 dale, dale, dale. Hay una propiedad que dice que cuando está una raíz dentro de otra raíz, tienes que multiplicarlos, si no estoy segura, los dos números que están dentro de las raíces. Entonces ya te quedaría una sola raíz, pero a la 20, o sea, raíz de 20, ¿sí me entiendes? Entonces, O sea, hay una raíz cuarta y una raíz quinta. Al multiplicar 4 por 5, entonces te quedaría una sola raíz de 20. Te quedaría 4 al cuadrado, raíz de 20. sí, voy a utilizar aquí un momento la pizarra, ahí todos lo están viendo. Entonces, ¿qué sucede? Eh, yo les había anunciado unas propiedades. Yo lo que no quiero es que si, por ejemplo, en este ejemplo está raíz quinta de la raíz cuarta de 4 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero que ustedes me digan, 4 al cuadrado es 16, entonces lo pongo en la calculadora y ahora hago raíz cuarta de 16 y me da 0 o 1 punto ta, ta, ta. No, y después le sacan raíz. No, yo lo que quiero es que me digan, listo. Lo que pasa es que aquí me enseñaron que cuando hay raíz de una raíz, lo que uno hace es, le queda raíz de 5
por 4. Y esto me queda 4 al cuadrado. ¿Sí? Y ahí Entonces, hay otra propiedad también que puedes exacto, aplicar para que te quede más fácil. O exacto, sea, si la idea de la hoja de ruta en general, o bueno, al punto de media, obviamente sí deben ayudarse con la calculadora porque son muchos datos. Pero en estos puntos la idea es que utilicen todas las propiedades que se les dieron y si ya, mejor dicho, no dan con ninguna, ahí sí ya, la calculadora. exacto. Yo lo que voy a hacer es, yo no voy a ver que el resultado sea 1.4, no. Yo lo que voy a ver es que este ejercicio me quede así. 4 elevado a la 2 sobre 20, o sea que esto es igual a 4 elevado a la 1 sobre 10. Y ya, si ustedes me colocan esto, yo digo, listo, esta persona entendió todo este tema que son las propiedades de la potenciación y la radicación. O Y sea, listo. como tal, entonces no sería resolverlo, sino simplificar, que Exacto, quede una forma más fácil escrita. No hay que exacto. resolver ese 4 a la 1 décimos, no. No, no, porque es un numerito, pero ese número no me dice nada. Yo lo que quiero es ver es el proceso. Que ustedes me coloquen, lo que pasa es que aquí hay radicación, aquí hay raíz de una raíz, luego aquí se hace la relación entre el numerador y denominador en la potencia, ¿sí? Y pues, y ya, ¿sí? Porque pues Listo. meter eso en la calculadora, eso todo lo podemos hacer, pero aplicar las propiedades ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, listo, ahora, entonces, listo, aquí vamos en el cuarto punto de la hoja de ruta. Ahora, no sé, ¿alguien tiene alguna otra duda? No sé, tal vez del quinto, del sexto. Me preguntan ahí mismo, disculpa, con lo de la raíz, ¿qué significa como elevado a la i? No veo, pues de pronto en algún ejemplo les pusiste, ese elevado a la i significa que la i, ¿Dónde? es que no sé, ya me escribe elevado a la i o ¿Qué, a la, que nos diga el punto, que nos diga el punto porque tal sí, no, vez sí, estás en es, lo correcto. Eh, venga a ver, Juanita dice que si solo debemos simplificar. Sí, la idea no es que pongan el ejercicio en la calculadora y pongan el resultado en la hoja, sino que hagan todo el proceso de simplificar ese número grandote que está ahí en algo un poco más simple. exacto, exacto. De Ah, ¿qué, hecho, qué significa el cosito? El, el de elevar, este. Cuando les digan esto, les voy a poner un ejemplo ahí en el chat. ¿dónde, en qué punto? No, no están no está ahí. No sé, de pronto lo vio Ah, tal vez en el ejemplo de la sumatoria, de pronto sí. Cuando que les, que yo colocaba esto, ay, perdón, sumatoria de los x sub i. Entonces, vamos a hacer uno rápidamente. Desde que i es igual a 1 hasta n. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo tres datos y hay un dato que vale 2, hay otro que vale 4 y hay otro que vale 5. Entonces, esta expresión lo que nos quiere decir es que yo le voy a asignar a este un i que tiene un valor de 1, a este un i que tiene un valor de 2 y a este un i que tiene un valor de 3. Entonces, ¿qué sucede? Si me dicen que es la sumatoria de los primeros x sub i números, donde estos son los datos que yo les asigno que son la X, esto lo único que me va a hacer es la posición. Es como si yo le dijera a los numeritos, enumérense del 1 en este caso hasta el n. Entonces, si son tres datos, esta n me va a valer 3. Enumérense del 1 al 3. Entonces, el 2 dice yo soy el 1, el 4 dice yo soy el 2 y el 5 yo soy el 3. Entonces, lo único que uno hace es, listo, ahora súmense en orden. Entonces, el x sub i, el x sub 1, aquí sería x sub 1 más x sub 2 más x sub 3. Entonces, el x sub 1, ¿cuál es? El que está en la primera posición, o sea, este. Entonces sería, aquí uno coloca un 2. Ahora, más el x sub 2. Entonces el x que está en la y posición 2 es el 4. Entonces uno coloca 4. Y ahora el x sub 3. El x sub 3 es el que sigue, es el 5. ¿Sí? 2 más 4 más 5. Entonces esta sumatoria así sencillita nos da 9, 10, 11. ¿Listo?
Entonces, vuelve y juega. Yo voy a colocar aquí la presentación, esta. Entonces, aquí el 5 sería el x sub 1, el otro 5 sería el x sub 2, el 10 sería el x sub 3, ¿sí? Lo que pasa, lo que pasa es que, pues como yo les enuncio las cosas en matemáticas, y esto es algo formal, ¿sí? Uno como, o sea, yo cuando coloco esta sumatoria, recuerden que la matemática de eso es universal. O sea, si yo le coloco esto a alguien ahorita que está en la China, el chino me va a decir, ah, sí, eso es una sumatoria y yo tengo que hacer tal y tal y tal cosa, porque eso habla por sí solo. Entonces eso es básicamente lo que sucede. Bien, entonces, pues esta es la forma de expresarlo. Pero si lo queremos decir en palabras así coloquiales, es sumar cada uno de los datos, ¿sí? Porque este símbolo representa una sumatoria. O sea, ustedes tienen que sumar, sumar, sumar y sumar. ¿Cuáles números? Los que le aparecen acá en el listado, que son los que tenemos acá. En este caso son estos y en el otro caso serán estos, ¿sí? Y ya, eso es lo que sucede, digamos, con las sumatorias. Listo. Y eso es lo que quiere decir esa I. La I es la posición de cada número. Bien, ahora, ¿alguna otra duda de la hoja de ruta? Voy a colocar aquí la hoja de ruta. Ya resolvimos dudas del cuarto punto. No sé si alguien tenga dudas del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno también ya se puede hacer. No, hasta el noveno. Pues sería hasta donde se puede realizar la hoja de ruta por ahora. Entonces, ¿alguien más con alguna otra duda? Profe, y de la 8, que Ok. esa tampoco como que no la entiendo así como muy, Pues muy bien. en el 8 dice considere los siguientes datos. 3, 8, 4, 10, 6, 2. Y calcule la media. Es decir, sí, o sea, es calcular la media aritmética. Ok, Esta explicación también va para Patrick, que dice que no sabe cómo desarrollar el ejercicio. El ejercicio se lo plantean así como está ahí en el 8. Considere los siguientes datos, te dan un grupo de datos y tienes que sacarle la media, la moda y la mediana. ¿Cómo sacarle la media? Sumas todos los datos y los divides entre el total de datos, que es la fórmula que nos estaba explicando ahorita Sergio. La mediana son los datos de la mitad. Si son dos, entonces le sacas pues el promedio de esos dos. Y la moda es el dato que más se repite. De igual forma, recuerden que pues o sea, que la clase es como lo que, como su nombre lo dice, una tutoría a todas las actividades que ustedes ya vienen desarrollando en plataforma, ¿vale? Igual también les iba a recordar una cosa, el lunes tenemos monitoría. Para todas estas dudas, para dudas que surjan en el fin de semana, para todas estas cosas, el lunes de 2 a 5, ¿vale? Se pueden conectar. ok. Y también, perdón por la publicidad, recordarles, ah, Hilberto tiene una pregunta. Hilberto, activa el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mira, yo tengo una duda con el punto 8. No sabía si preguntar o no, porque pues todavía no había visto que se nombrara nada de ahí. El punto 8, donde dice considere los datos 3, 8, 4, 10, 2, 6, 2 y calcule la medida. ¿Uno lo puede hacer también con la recta como nos explicó ayer el profe o tiene que ser basado en los datos anteriores de lo de estadística? Va- eh, Basado en los datos anteriores de estadística, lo que pasa es que lo que yo explicaba con la recta numérica Perdón, es... profe, discúlpame, qué pena te Ok. interrumpo, perdón. Lo que pasa es que basado en los datos anteriores con lo de estadística, ay, se me llena el coco de cosas y o sea, creo que me va mejor con la recta, o sea, para mí me va mejor con la recta. Pero es que Pues, estos son datos que son, no, o sea, no los puedes emplear en la recta si no tienes dos valores. Tendrías que sí, tener, como dijimos antes, 24 estudiantes. Entonces, el estudiante uno tanto,
Aquí únicamente te están dando unos datos. Entonces Exacto. únicamente tienes que sumarlos y dividirlos entre el total, que son 6. Sí, sí, sí. Y Ah, ya, bueno, Eso listo. entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Gilberto? Que lo que pasa es que lo que yo les explicaba de la recta numérica y que eso era como una balanza, ¿no es cierto? Sí. Donde se equilibraban los datos, digamos que esa es una forma de comprobar que la media aritmética nos quedó bien hecha. ¿Por Ah, ok. qué? Porque uno primero calcula la media y según esa media uno puede aplicar esa recta numérica, digamos como una forma de comprobarlo. Eh, ¿Qué más iba a decir? Ah, sí, lo que pasa es que el- esa propiedad que ustedes vieron, o sea, eso que hicimos de la recta numérica, eso es una propiedad de la media aritmética, que es como el centro de masa, es donde se equilibra Ujú. este tema. Entonces, bien, calcula la media y una vez que Sí, la calcules, si quieres hacer el ejercicio, ese que yo hice de sí, sí, sí. la recta numérica, y Sí, si te da bien, pues bien, y si no, pues digamos, no, me comentas y ahí miramos, a ver si también fue que un error en la comprobación o algo así. ¿Ya? sí, sí, la verdad es que estaba pensando en eso, pues porque yo lo hice solamente con los números pares, ¿sí? Pero entonces, con el 3 me surgió la duda y entonces me metí cosas en la cabeza y dije, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Entonces, por eso te preguntaba. Ah, ok. No, sí, sí, digamos en este caso, si es la media aritmética, hay que aplicar la fórmula de la media aritmética, Sí, eh, y ya, ahí te bota un número. Y según ese número, tú puedes hacer lo que yo hice con la recta numérica. Pero con ya la red. teniendo el dato, ya, Sí, ya está bien. ok, Bueno, listo. Gracias. vale, vale, eso está bien. Ah, Eh, también, perdón, te iba vale. a interrumpir una última vez. Chicos, recuerden que el día de hoy deben ir ya con el 50% de avance en la plataforma. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Y también recordarles que el día de mañana hay taller. Es un taller de como para iniciar su vida laboral, de orientación vocacional, todos estos temas. Les voy a enviar el link aquí por el chat para los que quieran asistir. Es de 9 a 12, ¿vale? Ya, puedes continuar, Sergio. Gracias. Listo, perfecto. Bueno, entonces, no habiendo más dudas de la hoja de ruta, ahora sí vamos a proceder con este tema. Es un poco, está un poco sintetizado. Entonces, eh, listo. Tenemos aquí eh, la notación de números racionales y el promedio ponderado. Entonces, en este caso, por parte de la notación de números racionales, ustedes saben que los números racionales son las fracciones, porque es una relación, ¿sí? Es una ración, una proporción entre un número y otro. Entonces, el numerador y el denominador. Ahora, ¿qué sucede? También vamos a ver el promedio ponderado. El promedio ponderado lo van a ver un poco parecido a la media aritmética, pero vamos a ver una pequeña diferencia. Entonces, estos son los temas del día de hoy. La notación de números racionales comprende, pues en este caso la tutoría comprende la simplificación de fracciones y la razón de proporción. Lo veremos con un ejemplo para comprender mejor este concepto. Entonces, tenemos aquí como objetivos comprender la simplificación de fracciones, que era lo que me estaban diciendo ahorita, que pues si simplificamos las fracciones, bueno, sí, sería un buen detalle que lo hicieran. Vamos a identificar la razón de proporción en distintos problemas. Bueno, yo les tengo un ejemplo, pero es identificar esa constante, ese dato que es la que nos va a manejar, no, es la que va a ser la base de nuestro cálculo cuando vamos a hacer una razón de proporción. Entonces vamos a darnos cuenta que la razón de proporción nos lleva a conceptos más complejos como es la escala, el factor de escala. Los que van a estudiar arquitectura, los que van a estudiar ingeniería y quieren hacer planos y les dicen, escáleme eso, yo quiero ver el plano 10 veces más pequeño de lo que es en realidad, o los que van a ser ingenieros mecánicos, cogen
cogen objetos así de pequeños como el borrador de mi lápiz y dicen, hágame un plano 100 veces, entonces ahí la escala se invierte porque ya no es de reducción sino de amplificación. Entonces, pues todo esto parte de un concepto muy simple que es la razón de proporción. Ahora, vamos a hallar la diferencia del promedio ponderado con la media aritmética. Hay una pequeña diferencia. Entonces, nosotros, en la notación de números racionales, ya habíamos visto que pues las fracciones, que son los números racionales, nos sirven para, para repartir pizzas, ¿sí? Mejor dicho, repartir alimentos, ¿sí? Nos sirven para seguir recetas. Agregue 3/4 de leche descremada o bueno, lo que sea, bata con 2 claras de huevo. Bueno. Y también nos sirve para el tiempo. El tiempo, uno no dice 0.5 horas, sino media hora. Falta un cuarto para las... ¿sí? Entonces, eso, ¿qué sucede? Que en este caso vamos a utilizar la simplificación de fracciones. Es decir, si todo lo colocamos, si lo colocamos en una torta y decimos, deme 2/4 de pizza, es lo mismo que si otra persona, o sea, digamos yo vendo pizza, entonces yo estoy ahí amasando la pizza, yo pizza, vendo pizza y se me acerca alguien y me dice, hágame un favor y me da 2/4 de pizza de pollo con champiñones. Y yo, listo, claro que sí. Y llega otra persona y me dice, deme un medio de pizza, deme media pizza de champiñones. Entonces nos vamos a dar cuenta que 2/4 y un medio son lo mismo. Entonces, si yo tengo toda una pizza, se me fueron 2/4 y se me fue la otra media, ¿sí? ¿Y por qué una persona dijo 2/4 y el otro un medio? Pues ya depende de cada uno. Y para efectos prácticos pues, de este ejercicio, vamos a imaginarnos que las personas van a hablar así. Entonces, nosotros tenemos aquí unos pasos para realizar la simplificación de fracciones y es primero representar la fracción con la que nos plantean el problema. Si nos plantean un enunciado con pizzas, con tortas, con recetas, sí, con lo que sea, entonces el primer paso va a ser representar la fracción. Esto es plantear el problema y eso es lo más importante, porque si uno plantea mal el problema, puede que uno lo resuelva bien, haga bien la simplificación, pero si desde el principio les quedó mal representado, pues no estamos haciendo nada. Entonces vuelve y juega. Yo vendo pizza y se me acerca alguien y me dice, Sergio, ¿me da 2/4 de pizza? Yo, claro que sí. Entonces, me da 2/4 de pizza. Listo. Y se me acerca otra persona y me dice, deme media pizza, por favor. Yo, bueno, listo. Pero uno se queda pensando, ¿por qué el uno dijo que 2/4 y el otro dijo que un medio? Entonces, se pone a pensar, ¿sí? O porque tienen el mismo valor, digamos, 2/4 de pizza tiene que valer lo mismo que un medio de pizza, si uno está vendiendo las porciones de pizza, pues al mismo precio. Entonces, ¿qué sucede? Que uno lo primero que tiene que hacer es representar la fracción. Entonces, digamos, a esto es a lo que tenemos que llegar, a un medio, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Primero representamos esta fracción, que fue lo que nos dijeron. Entonces, ahora sigue lo que yo les decía hace unos días, y era que nosotros tenemos una herramienta muy chévere que se llaman los números primos. Los números primos son aquellos que solo se dividen entre ellos mismos o entre el 1. Entonces, en esos casos tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, ¿sí? Entonces, y son infinitos números, ¿sí? Nosotros podemos encontrar infinitos números primos que pues solo se van a dividir entre ellos mismos o entre el 1. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que ir de menor a mayor, ¿sí? Para ir probando. Entonces, en este caso, el primer número primo que siempre vamos a probar va a ser el 2. Entonces, este va a ser nuestro elegido. Y vamos a dividir entre 2 cada uno de estos. Entonces,
Yo divido 2 entre 2. ¿Cuánto es 2 dividido entre 2? 1. Y ahora yo tengo 4 dividido 2. Y tengo 2. Entonces, básicamente, aquí uno ya llega a esta parte. Esta parte se llama buscar un factor por el cual dividir o simplificar nuestra fracción. Aquí el factor es 2. ¿Por qué? Porque solo un factor es válido cuando divide tanto al numerador como al denominador. Si yo veo que el 2 me divide al 2, que es el numerador, y al 4, que es el denominador, pues entonces este número es el que vamos a utilizar. Si yo tengo, no sé, tengo aquí 15, rápidamente, si yo tengo aquí 15 quintos, el 2 no me va a servir. El 2 no me va a servir porque es que el 2 no es número par. El 15 no es número par, ni el 5 es número par. El 3 no me sirve. ¿Por qué? Porque a pesar de que 1 más 5 es igual a 6 y 6 es múltiplo de 3, pues digamos que aquí, pues aquí no se, digamos el 15 sí se puede dividir entre 3, pero el 5 no se puede dividir entre 3, porque no es múltiplo de 3. Entonces, aquí, si ven que vamos de menor a mayor, Pero entonces, entonces siempre hay que dividir ambos, arriba y abajo. exacto, Si solo exacto. me sirve arriba, no sirve. Exacto, tiene que ser ambos. Entonces, ¿qué pasa? Que el 15 sí se deja dividir entre 5 y el 5 pues se puede dividir entre 5, obviamente. Entonces, en este caso tenemos 3 y en este caso tenemos 1. Entonces, 15 quintos es 3 enteros o el número 3. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo a este ejemplo del 2 cuartos, ¿qué sucede? Que ahora yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar. Oh, no me deja dibujar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Uno lo que está haciendo es dibujar o comparar dos tortas. Joan dice que sí, aquí también se puede aplicar el método de la mariposa. Uy, no sé cuál sea el método de la mariposa. Joan, si quieres activas el micrófono y porque de pronto no. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Mientras lo activa, yo voy a hacer esto. Aquí tenemos 2 cuartos y aquí tenemos un medio. El denominador nos va a decir en cuántas partes partir esta torta. Entonces, si el denominador es 4, yo voy a partir esta torta en 4. Y si el denominador en este caso es 2, yo voy a partir en 2 esta torta, es decir, lo voy a partir por la mitad. Y ahora voy a colorear las partes que me dice el numerador. Entonces el numerador, en este caso me dice que coloree 2. Entonces aquí yo coloreo de rojo esta parte y esta parte. Ahí me salí. Listo. Y el 1 aquí me dice que solo tome una parte. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros comparamos, tenemos la misma forma. Si ven que tenemos el mismo medio círculo, eso es porque se llama una fracción equivalente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando llegamos a este punto en el que ya el 1/2 no se deja dividir más, ¿sí? Ya se llama, eso es una fracción irreducible y por lo tanto es equivalente. ¿Por qué es equivalente? Porque si lo expresamos en un diagrama de torta, tenemos tenemos la misma forma. Si ven que tenemos la misma proporción, tenemos el mismo medio círculo. Y acá también tenemos el mismo medio círculo. Entonces, siguiendo ese principio, nosotros tenemos estos ejemplos. Tenemos tenemos estos. 6 sobre 44, 9 sobre 21, 78 sobre 82 y 180 sobre 120. Entonces, alguien que coja alguno de estos ejemplos y los vamos representando pues en nuestros diagramas de torta. Primero que hagan la simplificación. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el 6 sobre 44 y ustedes tomarán el 9 sobre 21, el 78 sobre 82 y el 180 sobre 720. Entonces, vamos con este. 6 sobre 44, ¿no? Entonces, tengo 6 sobre 44 y tengo mis números primos.
el 2, el 2, el 3, el 5, el 7. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, ¿sí? Entonces, empezamos. 6 se deja dividir entre 2, sí, porque es número par. Y 44 se deja dividir entre 2, sí, porque es número par. Entonces nosotros decimos que esto es lo mismo que tener 6 dividido entre 2 es 3 y 44 dividido entre 2 es 22. Entonces aquí llegamos a otro punto y es, volvemos a iniciar el proceso. Volvemos a tomar otra vez la lista de números primos y empezamos. ¿3 se deja dividir entre 2? No. ¿22 se deja dividir entre 2? Sí, pero el 3 no, entonces no es un factor. Ese no se puede usar. Seguimos. El siguiente es el 3. Entonces, ¿3 se deja dividir entre 3? Sí. ¿Pero 22 se deja dividir entre 3? No. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4 y 4 no es múltiplo de 3. Ahí apliqué el factor, la divisibilidad del número 3 y no nos da con el 22. Entonces, ¿qué sucede? Ya no se puede dividir más, porque es que el siguiente número primo es el 5 y el 5 ya es mayor que el número 3. Entonces, ya por ende ya no se puede simplificar más. Entonces, aquí ya nos quedó esta simplificación. Ahora, ¿qué sucede? Vuelvo y hago una torta y hago otra torta. Y entonces esta la tengo que dividir entre 44 partes. Entonces la voy a dividir muchas veces y voy a tomar 6 partes. ¿Sí? Voy a tomar 6 partes. No lo voy a dividir 44 veces. No se ilusionen conmigo. Entonces aquí voy a tomar 6 partes. Digamos que estas son 6 partes. Y aquí yo voy a hacer lo mismo, pero pues voy a dividirlo en 22 partes. Entonces aquí va a salir no tan tachado. Uy, bien. Y voy a tomar solo 3 partes. Entonces, en teoría, cuando yo tome esas 3 partes, se tiene que ver la misma cantidad entre estas dos diagramas de torta. Bien. Ahora, eso es por el lado de la simplificación de fracciones. Ahora, ¿qué tenemos? Voy a explicarles básicamente lo que es la razón de proporción en un ejemplo que es una pizza. Hoy estoy con pizzas, entonces aquí ya estoy compartiendo la pantalla, entonces supongo que aquí pueden ver mi Excel. No. No. Listo, ahora sí. Sí, ya. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Otra vez yo vendo pizza y yo para hacer una pizza de pollo con champiñones, yo necesito 2 kilogramos de tomate, 3 kilogramos de queso, 1 kilogramo de pollo, 2 kilogramos de champiñones. Entonces, ¿eso qué me representa? Eso me representa todo este circulito. ¿Cuál circulito? Estoy buscando una forma. Ahí arriba. Al lado Acá. de tienda. Arriba. Acá. Ahí. Vale, muy bien. Entonces, eso me representa esa pizza. Ahí están los 2 kilogramos de tomate, los 3 de queso, el kilogramo de pollo y los 2 kilogramos de champiñones. Entonces ahora alguien me dice, bueno, entonces todo eso es lo que contiene todo un disco de pizza. Entonces yo quiero que me diga cuántos kilogramos de tomate, cuántos kilogramos de queso, cuántos kilogramos de pollo y cuántos de champiñones hay en un octavo, ¿sí? en una porción de un octavo de pollo, de pizza de pollo con champiñones. Entonces, ¿qué sucede? Ahí la persona nos dice, listo, deme una porción y una porción es un octavo de pollo con champiñones. Ahí ya la razón de proporción se nos da. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tomar esos 2 kilogramos de tomate y dividirlos entre 8, porque esa es nuestra razón de proporción. Nuestra razón de proporción es un octavo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos 2 dividido entre 8 y nos va a dar 0.25 kilogramos de tomate. Lo mismo tenemos acá. Nosotros tenemos 3 dividido entre 8, 1 dividido entre 8. Uy, me dio primero de agosto. 1 dividido entre 8. ¿Qué pasó? Es que lo tienes como fecha. Ya, listo.
Y aquí tenemos 2, perdón, más 2 dividido entre 8. Listo. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros hicimos lo siguiente. Nosotros hicimos lo siguiente. Yo No tengo toda una... vemos. Ya deja verlo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos toda esta pizza donde están todas esas cantidades de tomate, queso, pollo y champiñones y todo lo que les dije. Y nos dicen, y alguien nos dice, denos, denos un octavo. Yo quiero una porción. Vamos a hacer de cuenta que está bien hecho. Y entonces, aquí tenemos un triangulito y nos dicen, yo quiero una porción de esas, que es un octavo de pizza. ¿Sí? Porque dividí la pizza en 8 y tomé una parte. Entonces, solo esta partecita, ¿cuánto va a tener de tomate? Esto es un tomate. ¿Cuánto va a tener de pollo? No voy a dibujar el pollo. ¿Cuánto va a tener de queso? ¿Y cuánto va a tener de, qué era lo otro? Champiñones. De champiñones. Entonces, ¿cuánto va a tener de cada uno de esos elementos? Entonces, la razón de proporción es un octavo. Entonces, si yo tengo 2 kilogramos de tomate, yo lo que hago es multiplicarlo por un octavo. ¿Por qué yo lo dividí en Excel? Porque es que yo cuando estoy multiplicando por una fracción, en realidad estoy dividiendo. ¿Cómo se los demuestro? Yo se los demuestro así. Porque aquí tenemos 2 enteros por un octavo. Y ustedes saben que al multiplicar fracciones, nosotros multiplicamos en línea recta. Entonces tenemos 2, porque 2 por 1, 2, y 1 por 8, 8. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué fue lo que hicimos? Si nos dicen denos un octavo de la pizza, pues la razón de proporción va a ser dividir entre 8, que es lo mismo que multiplicar un octavo, les digo. Entonces, ya ahí sí ya aplicamos nuestras simplificaciones y esto nos da un cuarto. Y cuando nosotros hacemos 1 dividido entre 4, por eso es que nosotros tenemos aquí 0.25. Entonces lo mismo va a pasar con 2 kilogramos de champiñones y pues aquí lo respectivo con el queso y el pollo. Eso es básicamente la razón de proporción. Identificar esa parte, esa constante que nos va a afectar todo nuestro conjunto de datos, que en este caso será una pizza. Si alguien nos llega y nos dice, arquitecto, quiero ver el mapa 5 veces más pequeño, o sea, lo quiero ver a una escala más grande. Entonces, si yo tengo... Un octavo, ya no que sería un octavo, sino exacto, entonces vamos a decir que esto es Bogotá. un... Esto es Bogotá y aquí está Monserrate, los que están en Bogotá. Entonces, yo soy de Bogotá, no sé representar otra ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Que este es el mapa de Bogotá y nos dicen, nos dicen arquitectos, yo quiero ver ese mapa, pero 5 veces más grande. Si lo queremos ver 5 veces más grande, tenemos que alejarnos, ¿no es cierto? Tenemos que alejarnos, es decir, vamos a ver las medidas más pequeñas. Entonces, si de aquí a aquí tenemos un dato, una finca que nos medía 10 kilómetros, que nos mide 10 kilómetros, pero en el mapa nos mide 10 centímetros. Si lo queremos ver 5 veces más alejado del mapa, o sea, ahora vamos a ver aquí a Bogotá así, y por aquí vamos a tener a Soacha, sí, porque ahora el mapa nos va a incluir por acá va a estar Chía, bueno, y por acá Zipaquirá, como sea. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí este mismo dato de los 10 kilómetros lo vamos a seguir teniendo acá, pero si ven que más pequeño, entonces vamos a tener los mismos 10 kilómetros, pero entonces ya no nos va a medir en el mapa 10 centímetros. ¿Cuánto nos va a medir? 10 dividido 5 nos va a medir 2 centímetros, 2 centímetros nomás. Entonces, eso es lo que sucede con la razón de proporción y por qué esto nos lleva a factores, a conceptos más complejos que como lo son la escala, ¿sí? O también la regla de 3. Porque básicamente hacer una escala es hacer una regla de 3, ¿sí? Entonces, pero esto lo vamos a ir ahondando más adelante. Entonces,
debido a que nosotros resolvimos aquí unas preguntas, en la siguiente sesión yo les voy a explicar básicamente qué es el promedio ponderado. Y bueno, aquí tengo unos ejemplos de promedio ponderado con unas notas de matemáticas que no todas tienen el mismo valor. Y tenemos aquí mis notas, las notas de Valentina y las notas de Pepito Pérez. Entonces, eso es por ahora, por la sesión de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, como les decía, para la siguiente sesión vamos a explicar el promedio ponderado junto con los otros dos temas que pues ya tenemos según nuestra programación de las sesiones en la plataforma. Entonces, por ahora, muchachos, espero haber resuelto sus dudas en cuanto a la hoja de ruta, haber cerrado, haber dado por terminado el tema de la media aritmética, ¿sí? Con estos dos ejemplos que vimos, haber afianzado este concepto. Y eh, de esta sesión les dejo esta tareita, que me realicen la simplificación de estos datos, de estos números, de estas fracciones, y pues haber comprendido en sí la simplificación de fracciones, que es saber representar la fracción, buscar el factor y llegar a una fracción irreducible. Entonces, en síntesis, por lo menos de esta parte, nosotros tenemos que la simplificación de fracciones nos permite comprender mejor las situaciones de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque es lo mismo decir 2/4 a 1/2, pero no, la gente no comprende de a cuartos, la gente puede comprender mejor de a medios, pues cuando uno habla en cuestión de tiempo, en cuestión de recetas, ¿sí? En todo lo que implican las fracciones. Y la razón de proporción es importante para entender conceptos más amplios y complejos como la escala y la regla de 3, como lo vimos pues, como lo acabamos de ver. Entonces, así como lo vimos en la pizza, así puede ser la pizza o así puede ser un mapa para alguien que estudia arquitectura o el que estudia ingeniería mecánica o ingeniería civil. Esto nos va a servir la razón de proporción. Entonces, muchachos, en la siguiente sesión ahondaremos en el promedio ponderado y en los otros dos temas que tenemos para nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por participar. Gracias, Valen. Gracias a todos. Listo. Que Chicos, estén bien. recuerden, no se olviden del taller de mañana y tampoco se olviden de que el lunes hay monitoría. Para todas estas dudas, dudas de la hoja de ruta, dudas de que tengan de todo lo que hemos visto, ¿vale? Nos vemos. Chao. Chao, Sergio. Hasta luego. Chao, Valen, que estés Gracias. bien.